¿Quién anda por allí? Muchas bendiciones. ¿Cómo está esta banda sumillosa? Abramos nuestras Biblias en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 22, comenzando en el verso 15. Mateo 22, comenzando en el verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo atraparle, cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Oramos, Señor hermoso, gracias por disponer nuestros corazones para escuchar tu preciosa palabra. Abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en tu palabra tu gloria, como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen, como por tu espíritu. Oramos estas cosas y más en tu precioso nombre. Y los humillosos decimos, así sea. Amén y amén. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, del verso 3 al verso 6, no lo voy a leer, justo donde se establecen los lineamientos para la celebración de la Pascua judía, se nos dice que este cordero pascual debía ser un cordero sin defecto alguno, por lo que los sacerdotes, antes de ofrecer este cordero pascual, debían examinarlo. Ahora, aquí tenemos al Cordero de Dios siendo examinado por los sacerdotes en el templo. ¿Quién es? Aludidos por las tres parábolas que Jesús contó en el templo, buscan una forma de engañarlo, atraparlo y condenarlo, ya que su particular, y me refiero a Jesús, su particular manera de predicar y reflejar el reino de Dios, como hacia los necesitados, como de una manera humilde, como de una manera para gloria de Dios, cómo de una manera inclusiva, cómo de una manera amorosa. Esta manera de predicar y reflejar el reino de Dios atenta contra los intereses nacionalistas, temporales, religiosos y mezquinos de estos líderes quienes buscan un defecto y no lo encontrarán en el Cordero de Dios que quitaría definitivamente el pecado del mundo. Estudiemos pues la primera de estas tres preguntas con las que los sacerdotes examinan al Cordero de Dios y ponen al descubierto algo que se me hizo muy interesante señalar, y es nuestra deuda. Ese es el tema de nuestra reflexión en esta ocasión, nuestra gran deuda para con Dios. En primer lugar, es una deuda de alabanza, versos 15 al 16, y pongo estas ideas en contraste a la hipocresía de los fariseos. En segundo lugar, es una deuda de sinceridad, y en tercer lugar, es una deuda de amor. Y el amor, como decía José, todo lo da, pero mejor dicho, como dice la Biblia, nunca busca lo suyo, es sufrido, es benigno. Y como Jesucristo se entrega. Nuestra gran deuda para con Dios. En primer lugar, es una deuda de alabanza. Vamos nuevamente, si me acompañan, al verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle. Esta palabra literalmente significa cómo atraparle en alguna palabra. Los fariseos era esta secta judía que surgió en el tiempo de la deportación del pueblo judío a Babilonia, como una reacción a la interacción del pueblo judío con una cultura idólatra y pagana. Estos fariseos comenzaron siendo muy celosos de sus costumbres y de su ley, pero para el tiempo de Jesús ellos habían ya establecido estas tradiciones y posturas extrabíblicas acerca de la ley, y lo que había comenzado bien en Babilonia después de su retorno a Israel se había convertido en una secta extraña, amañada, ventajosa, opresora, muy, pero muy apartada del verdadero espíritu de la ley de Dios para su pueblo. Estos fariseos, quienes
no conocieron el día de su visitación, pensaron, ¿de qué forma podemos poner en evidencia ante el pueblo a Jesús y entonces atraparlo? Vamos al verso 16. ¿Qué fue lo que hicieron, pues? Verso 16. Le enviaron los discípulos de ellos, o sea, enviaron discípulos de estos fariseos. Cuando Jesús hace referencia a ellos, dice que son doblemente discípulos del infierno, más que ellos, imagínense. Hay de aquellos que ponen tropiezo a la gente. ¿Cuántas cosas no nos va a decir el capítulo 23 acerca de este espíritu de los fariseos que está hoy, el día de hoy, súper vivo y súper presente en este mundo? Verso 16 dice que le enviaron estos discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Los herodianos, por su parte, eran un grupo de judíos pro Roma, en favor de las disposiciones y de las leyes del imperio, representados por la dinastía de Herodes. Fíjense nada más qué cóctel tan extraño ante el pueblo de Israel. ¿A cuántos les gusta la comida agridulce? O es dulce o es ácida, o agria si tú quieres. Se le llama agridulce. Pero a mucha gente no les gusta. Bueno, parecía algo así, una mezcla un poco extraña. Eh, Fariseos pro Israel y herodianos pro Roma, antagónicos, completamente antagónicos hasta que las demandas del reino de Dios, otra vez modeladas y enseñadas por Jesús, atentaron contra los intereses de ambos. Fue entonces que encontraron algo en común, una coyuntura. ¿Cuál? Su desprecio a la invitación que Dios les hacía para las bodas de su hijo. Su desprecio a la invitación de Dios a ser parte de su reino. Y también comulgaban o compartían su deseo macabro de acabar con Jesús y todo lo que huela, darle gloria a Dios. Dice el apóstol Juan que ese espíritu del anticristo ha estado hace mucho tiempo entre nosotros, ¿no? Uf, todo lo que vuela, darle gloria a Dios o que sea objeto de culto más allá de sus personas o sus intereses, eran el objeto de su repudio. Y por eso estas personas antagónicas encontraron una coyuntura, el repudio a la gloria de Dios para atentar contra Jesús. ¿Dirías que el mundo ha cambiado mucho el día de hoy? Algo que me llama la atención en este pasaje es algo así como las lisonjas. Escuchemos nuevamente cómo este grupo de personas muestra su desprecio hacia Jesús en forma de alabanza o de lisonja. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Algo así como, no porque somos antagónicos aparentemente te dejarás intimidar por nosotros, ¿verdad que no? Antes bien, tú amas la verdad y no nos vas a ocultar tu agenda. No vas a ocultar de ninguna manera tu agenda ante el pueblo. Finalmente, podremos conocer tu opinión acerca de los temas que más le interesan y más dividen a la sociedad. Esto fue una forma de qué? De manipulación al Señor. Y esta forma de manipulación es conocida en la Biblia como lisonja. Lisonjear es el arte de elogiar exageradamente a alguien con el único fin de sacar provecho de él. Siervo de Dios, gloria a Dios, es usted un ungido, es usted una persona, es la profetisa que usted que estaba el mundo esperando. Hermana, ¿no tendrá $200 que me preste? ¿Te ha pasado? La realidad supera por mucho la ficción, ¿verdad que sí? Otra vez, lisonjear es el arte de elogiar exageradamente a alguien con el único fin de sacar provecho de él. Salomón, en el libro de Proverbios, escribe acerca de la lisonja lo siguiente.
El hombre que lisonjea a su prójimo tiende una red delante de sus pasos. Proverbios 29, verso 15. La lisonja también es una forma falsa de adoración. Y eso es también lo que vemos acá. Oh, no te cuidas de nadie. Eres un hombre de verdad. Jamás nos esconderías tus planes. Mira lo que dice el Salmo 5 en el verso 9. Porque la boca de ellos, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. De aquí tomó esta frase el apóstol Pablo para describir la radiografía del corazón del hombre sin Cristo. En el libro de Romanos, en el capítulo 3. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Los discípulos de Jesús entendemos que tenemos una deuda de alabanza para con nuestro Dios. Nosotros entendemos que las bendiciones de nuestros labios hacia Dios solo pueden llegar a convertirse en verdadera alabanza cuando son honestas. ¿A qué me refiero con honestas? Cuando no son para sacar provecho de Dios. Tú no alabas a Dios para sacar provecho de Él. Tampoco para manipularle. Me acuerdo cuando una de mis hijas era muy chiquita y se había portado medio, te amo mucho, papito, te amo, te amo. Así como la chilindrina igual. Son lisonjas, son alabanzas para buscar provecho. Pero el discípulo, la discípula de Jesucristo, no alaba al Señor para sacar provecho, para manipularle o para pedir algo a cambio, sino por gratitud ante su inagotable amor hacia nosotros. El Salmo 117, verso 2 dice, porque grande es tu misericordia sobre nosotros y la fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabemos con júbilo a Jehová. El libro de Hebreos dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Juan 4, 23 y 24 nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, hay también falsos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Qué interesante, ¿verdad? Los adoradores, los discípulos de Jesucristo, adoramos al Señor, no con lisonjas, sino en espíritu y en verdad. Nosotros le amamos a Él porque sencillamente Él nos amó a nosotros. Primero, la adoración a Dios siempre es una respuesta de gratitud, de amor y de alabanza a la gran misericordia, al gran amor de Dios con el que nos ha amado, el cual es desde la eternidad hasta la eternidad y por encima de los cielos de su amor y su misericordia. Dice el Salmo 103, para los que le temen y guardan su pacto y se acuerdan de su palabra para ponerla por obra. Es una deuda de sinceridad, sí, de alabanza, pero de alabanza sincera. Vamos al verso 17, si están leyendo allí conmigo el texto. Y dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan? Hipócritas, no les está insultando. Recordemos que esta palabra hace referencia a estos actores en el teatro griego, que eran un mismo actor interpretado dos o tres o cuatro personajes, y entonces para interpretar diferentes personajes se ponían diferentes máscaras, fingiendo ser un personaje, ser otro personaje, ser otro personaje. Esto no es un insulto, sino una descripción de alguien que no es sincero. Bien, el tema de pagar impuestos a César era un tema candente para los judíos del tiempo de Jesús, muy candente, muy controversial. Imaginemos por un momento que tu país es invadido por un ejército extranjero. Algunos de nuestros países lo han sido en el pasado. Pero imagínate que en el presente es invadido por un ejército extranjero y que lo primero que hacen este ejército extranjero, aparte de despojarnos de todos nuestros derechos y cobrarnos impuestos de absolutamente todo, el más alto de ellos es el impuesto del censo. En otras palabras, necesitas pagar impuesto por existir, solamente por existir. Ese era el impuesto que cobraba Roma
el impuesto del censo a las niñas entre 12 y 65 años y a los niños entre los 14 y los 65 años de edad. Si la agenda de Jesús era avanzar el reino de los cielos en medio del imperio romano, desde el punto de vista de estos judíos nacionalistas, lo primero que haría este Mesías sería oponerse a César, a su imperio y a sus impuestos abusivos. Eso lo pondría finalmente en evidencia y entonces Roma lo atraparía y haría el trabajo. Siempre los fariseos y el Sanedrín quiso que Roma hiciese el trabajo que ellos no podían porque se les había quitado el derecho de ejercer la pena capital. Esta astucia con la que los fariseos trataban a Jesús siempre la calificó Jesús como la levadura de los fariseos. ¿Se acuerdan? Allí en Mateo 16:6 les dice a sus discípulos y nos enseña a nosotros, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de la falta de honestidad, de la hipocresía, de la doble cara. Nuestra deuda, la deuda de los discípulos para con nuestro Dios es una deuda de alabanza, de una alabanza sincera. Si es sincera nuestra alabanza a Dios, entonces es verdadera alabanza. Miren lo que dice el Salmo 145, verso 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Qué interesante, ¿verdad? Hay manera, pudiera haber momentos en que le hemos invocado, pero necesita que existan momentos donde le invocamos de veras, ¿no? La Biblia nos invita a no juzgarnos a nosotros mismos, nos juzga el Señor, pero yo recuerdo que los momentos de tribulación, de dolor, de tristeza, de aflicción, son momentos extraordinarios para encontrar en nuestro Dios refugio. Y no hay alabanza más sincera que la de un corazón contrito, humillado e incluso entristecido, el cual, dice la Biblia, no desprecia a Dios. He aquí, dice el Salmo 51, tú amas la verdad en lo íntimo, hablando de una alabanza sincera. Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y mira qué interesante, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo podría el Señor purificarnos si no venimos desnudos, sin hipocresía delante de Él? ¿Cómo nos lavaría si no fuésemos honestos al confesar nuestros pecados? Cuando le confesamos, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de la culpa y de toda maldad. Verso 19. Finalmente, la tercera reflexión en este texto es que tenemos una deuda de amor, esto es, de entregarlo todo al Señor, así como Él se entregó completamente por nosotros. Verso 19. Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Esta, esta monedita que representaba un jornal de trabajo en los tiempos de Jesús, tenía por un lado la imagen de Tiberio César en el tiempo de Jesús, porque de acuerdo al emperador era la imagen que tenía este denario. Pero entonces estaba Tiberio César, nos dice la historia y nos dicen los evangelios, como César. Y tenía este denario la leyenda, hijo del divino. Tiberio César, hijo del divino. Y el reverso decía, sumo pontífice o sacerdote máximo. Imagínate, hijo de Dios, sacerdote máximo, y luego una imagen. ¿Te puedes imaginar a un judío el escándalo que podría ser para él tener una moneda de estas en sus manos y usarla? Era algo que los fariseos hacían y se escandalizaban de esto cuando ellos usaban esto que en su cultura y en su ley era blasfemo. ¿Te imaginas la reacción de estos religiosos ante, repito, estas blasfemias? Interesante esta conversación y el desenlace y la sabiduría del Señor para poner en claro la hipocresía de estas personas y sobre todo ante sus ojos y sus conciencias,
para poner en claro su identidad como el Mesías, como el verdadero Hijo de Dios. Verso 20. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, por cierto, las dos. Hijo del Divino, sacerdote máximo, sumo pontífice. Le dijeron, de César. Y les dijo el Señor, den pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron. Y hoy muchas personas se maravillan de Jesús, se maravillan de su enseñanza, se maravillan de su resurrección, se maravillan de los cielos y la tierra que cuentan su gloria y su poder, pero no le dan gloria. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo la gracia y el amor de Dios en el Salvador Cristo Jesús, nuestra grandiosa esperanza. Maravillados se fueron, pero Jesús no busca adoración de personas maravilladas, porque la gente maravillada lisonjea, la gente maravillada es hipócrita, es superficial, sino de gente arrepentida, porque la adoración de la gente arrepentida es amor, porque al que mucho se le perdona, dice Jesús, mucho puede amar. Estas palabras, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, leídas superficialmente, sacadas de su contexto, eh, pudieran decir o podríamos o podría alguien forzarlas a decir o hablar acerca de la necesidad de separar la iglesia del Estado. Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y si bien esto es algo histórico y desde mi punto de vista benéfico para los gobiernos, no es lo que Jesús quiso decir. Parece ser que lo que la Biblia enseña acerca de la autoridad, según Romanos 13, es que no hay autoridad sino de parte de Dios. De manera que si alguno resiste la autoridad, resiste a lo que Dios ha establecido. Y lo vemos por toda la Biblia, como personas que no pertenecen al pueblo judío, en el libro de Daniel lo vimos con toda claridad, como Dios pone reyes y Dios quita reyes y usa estos reyes aún impíos para ejecutar juicios. En primer lugar, en contra de su pueblo, ¿no? Ese es el orden siempre. Dios siempre llamando a cuentas primero a su pueblo. Y en ese caso, la Biblia enseña, pues, o esto nos habla de diferentes dimensiones de la autoridad de Dios. Imagínense como la nacionalidad. Eh, Alguien puede ser mexicano, estadounidense, boliviano, pero nuestra segunda nacionalidad es en Cristo, la más importante. Estamos en Cristo. Vivimos en Cristo, somos de Cristo. Pero lo interesante es de que ser de Cristo y ser cristianos y ser ciudadano del reino de Dios no desplaza el hecho de que soy mexicano y nací en México. Y en este sentido, el hecho de darle a César lo que es del César no desplaza la necesidad que todo ser humano tiene de darle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es esa necesidad? Bueno, pues si una moneda porta la imagen de César y esa moneda le pertenece a César, y es importante que las personas que usan esa moneda, como los fariseos, se la den a César, porque al final del día es el tesoro o representa el tesoro del imperio romano. Nosotros portamos la imagen de Dios. Cada ser humano porta la imagen de Dios y qué interesante. Por eso Dios no hace excepción de personas y por eso es un grave pecado hacer diferencia entre unos y otros por su educación, por su clase social, por su nacionalidad. Es un grave pecado porque ante los ojos de Dios, Jesucristo pagó un alto precio para redimir a cada persona de la raza humana que porta la imagen de Dios, que tiene una deuda. ¿Y cuál es esa deuda? Darle a Dios lo que es de Dios. La imagen que portamos los seres humanos es la imagen del Dios, pues, que nos creó. Él tiene el derecho de reclamar lo suyo de la misma manera en la que lo tiene César. El hombre nunca encontrará consuelo ni descanso si no regresa al Creador que lo formó.
y lo hizo para su conocimiento, para su gloria, y estoy convencido que para su servicio también. El pecado hizo separación entre Dios y su creación, entre Dios y el hombre. Pero eso no borró la imagen de Dios en el ser humano. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. La imagen de Dios se distorsionó por el pecado en nosotros, pero por eso Jesucristo vino a reconciliarnos y una vez reconciliados con el Padre, a restaurar la imagen del Dios. Por eso, del Dios que nos creó, por eso cada día es un día precioso y una oportunidad preciosa para que Dios restaure su imagen, la imagen preciosa del Hijo de Dios en nosotros y parecernos más a Él, para ser sus agentes, agentes del reino de Dios, agentes de justicia, de misericordia, de amor, de fe, de servicio para nuestro Dios y de amor a nuestro prójimo. Así que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, mandando, ordenando a cada ser humano a pagar su deuda. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y aprendiendo a vivir nuestras vidas para Él, creyendo en el Mesías y Salvador del mundo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. De manera que la mejor manera de pagar nuestra deuda de adoración, de sinceridad y de amor es arrepintiéndonos y creyendo en aquel a quien Dios ha enviado a reconciliarnos. ¿Les parece que podamos orar antes de tomar juntos la cena del Señor? Señor, los fariseos presumían, decían, conocerte. Sabemos que eres amante de la verdad, pero eres tú, Señor, quien les conocía, conociendo Jesús la malicia de ellos. Señor precioso, dice tu palabra que tú eres el que escudriñas la mente y el corazón de cada ser humano, de cada uno de los seres humanos. Por eso el libro de Apocalipsis te presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego, porque investigas lo más profundo de nosotros. Sería, Señor, una necedad pretender adorarte con hipocresía. Sería una necedad pretender lisonjear a aquel que ha dado a su Hijo Jesucristo y juntamente con él todas las cosas. ¿De qué manera más nos puedes bendecir, Señor? Si no escatimaste ni aun a tu propio Hijo, sino que lo entregaste, Señor, por todos nosotros. Tú nos conoces. Y no venimos, Señor, a esconderte absolutamente nada, sino a darte la gloria y la honra que esta gente lisonjera e hipócrita te quería robar. Pero, Señor, obediente fuiste a la muerte. Como un cordero, Señor, fuiste examinado por los sacerdotes y hallado sin defecto. Te venimos a dar gloria, te venimos a dar honra, te venimos, Señor, a pagar lo que te debemos. Te damos nuestro corazón, te damos nuestra alabanza, te damos nuestra fe. Señor, nuestra vida es tuya, Señor, te pertenecemos. Haz de cada uno de nosotros, Señor, lo que tú quieras para gloria y honra de tu bendito Hijo Jesucristo. En el nombre de quien oramos, así sea. Amén.